Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les quiero presentar, contar, narrar y analizar un cuento muy gracioso de este autor peruano llamado Alfredo Bryce Echenique. Y el cuento en mención se encuentra dentro de este libro, Magdalena Peruana, y se llama Anorexia y Tijerita. Vamos al relato. Bueno, este autor se caracteriza por ser un cuentista, es un gran cuentista destacado y también es novelista, pero sus narraciones son muy graciosas. Utiliza mucho el humor dentro de sus cuentos, la humorística, ¿no? Lo que es la humorística dentro de la literatura, la ironía. Entonces, en este cuento es la historia de un hombre que es un ministro de obras, y está casado con una señora que es una dama de aristocracia. Como dije, el cuento se llama Anorexia y Tijerita, como pueden ver en imagen también, y está dentro del libro Magdalena Peruana. Bueno, nos cuenta una historia en sí, un poco, como dije, fuera de lo común. En realidad, como es habla, los temas a tocar son el clasismo, en siempre el personaje femenino de Bryce, ¿no? Pero también es muy gracioso esta historia. Este hombre, llamado Joaquín Bermejo, que es el personaje principal, él empieza el relato, o sea, él está en la ducha, en el baño, está duchándose, está jabonándose, y se pone a pensar que él ya no es ministro, sino es un ex ministro, porque había un problema de, un problema ahí político, de corrupción, por el cual dejó de ser ministro. Pero él dice que le estaba yendo todo muy bien y él era un hombre sin escrúpulos, que carecía de escrúpulos, más que todo cuando le iba bien. Y todo le estaba saliendo muy bien hasta que llegó el maldito caso Scamarone. O sea, cuando llegó este caso, él se vio perjudicado, ya que había habido un caso de corrupción dentro de su partido, y él ya no iba a ser ni siquiera, su partido ni siquiera iba a poder participar en las próximas elecciones. Y él ya no iba a poder iba a dejar de ser ministro, ¿no? Ya nunca más iba a ser ministro. Entonces esto lo preocupaba, y empezó a pensar varias cosas, y nos damos cuenta que aparte de su esposa, bueno, su esposa, que se llama Raquelita, sufre de anorexia, por eso el cuento se llama así, Anorexia y Tijerita, sufre de anorexia. Entonces no, a veces el aspecto que ella tiene, el comportamiento ya no le está gustando pues a su esposo. Entonces acá nos enteramos que este señor, Joaquín Bermejo, tiene una amante que se llama Vicky, porque él mismo, mientras va luchando, va pensando en sus pensamientos y dice, va a ser imposible el viaje que va a hacer a Europa con Vicky, ya no voy a poder hacer ese viaje, ni siquiera vamos a poder encontrarnos en Acapulco y después irnos a Europa y que nadie se entere, ¿no? Ya no va a poder ser porque la prensa amarilla está hablando de él, ¿no? Está diciendo que él es ministro, que está metido en el caso Camarones, que por aquí, que por acá, y si él se fugaba con esta chica que era su secretaria, iban a decir, ex ministro se fuga, abandona a su esposa, un montón de cosas, ¿no? Que él quería evitar eso. Bueno, entonces él termina de bañarse, ¿no? Y sale pues de la ducha y le dice a su esposa que va a regresar, ¿no? Va a una reunión con el presidente y va a regresar. Pero su esposa le recuerda que él ya no es ministro, es un ex ministro. Entonces, bueno, él saliendo ahí, de todas maneras, empieza a recordar, o sea, en el relato que se presente, ella ya no es ministro, pero Bryce, el autor, nos lleva a una forma que él empieza a recordar su pasado, y es ahí donde empieza a recordar pues el tiempo que vivió con esta amante, ¿no? Con Vicky, todo lo que vivía, que se habían seguido, él inventaba reuniones para escaparse de su casa. Entonces, sí, él ahí cuenta, porque quería irse, porque tenía planeado un viaje a Europa, pero este viaje no lo podía concretar, porque no quería que la prensa siga hablando de él todos los días. Bueno, aquí también nos enteramos que en cierto momento él tiene la idea de matar a su esposa, de mandarla a matar, ¿no? O sea, él tenía la idea de contratar a un asesino, a un criminal, a un negro, dice textualmente, quería conseguir un negrazo, ¿no? Que pueda asaltar a su esposa y poder matarla, ¿no? Esa es la idea que él tenía, pero finalmente se arrepintió de esto, ¿no? Se arrepiente. Bueno, entonces va pasando el relato, y nos enteramos también que él, o sea, él no, finalmente no llega a concretar esto, pero se ve tan perjudicado por el caso de Scamarone,
el caso de corrupción, de robo, que él se lamenta de esto. Y bueno, su esposa esta señora Raquelita, es una señora que su familia habían sido ministros, su familia habían habido 5 ministros, 5 presidentes, ¿no? Una exageración también dice 5 fundadores de Lima. O sea, era una familia totalmente de alcurnia, aristócrata, adinerada. Entonces, ella siempre tenía una frase, ¿no? Para calificar a la gente que ella consideraba que eran de menos nivel que ella, decía, son gente de la ínfima. Esa era su frase, campo con gente de la ínfima. Incluso le decía a su esposo que los periodistas de la prensa amarilla, la gente de la ínfima. Esa es la frase que siempre repetía. Entonces, bueno, también olvidé mencionar que el señor Joaquín Bermejo siempre se quejaba de ella, decía, con su pensamiento cuando estaba en la ducha, decía, se lamentaba que de vez en cuando tenía que meterle su polvo, ¿no? Entre hueso y pellejo, o sea, partes graciosas del relato, ¿no? Pero finalmente su esposa es quien le ayuda a solucionar el caso Camarones, ya que cierto momento, cuando ella le dice que tenía que ir a Cerro Azul, porque a ver a su padre, ¿no? El papá de la señora, y cuando ella va, pues ahí se soluciona el caso, ¿no? O sea, el papá de la señora trata de, creo que transa algo con el presidente, arregla, y el caso se ve solucionado. Pero en cierto momento, ya llegando al final, el señor Joaquín Bermejo llama a la comisaría preocupado porque su esposa no regresaba y le dicen que han encontrado el carro abandonado en Villa El Salvador. Y entonces él se preocupa, se asusta, ¿no? Pero finalmente, ya pasando las horas, la esposa llega y le dice que llame a la comisaría, que no diga nada, que ella apareció. Y le cuenta en ese momento lo que había pasado. Él está preocupado, le dice, ¿qué pasó? Él le dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te has demorado tanto? Y ella le cuenta que el carro pues se malogró y nadie le ayudaba. Y empezó a decir de esa gente también de la ínfima, ¿no? Empezó a criticar a esa gente. Dijo que, por ejemplo, Villa El Salvador era un arenal, era la vergüenza de Lima, ¿no? Empezó a decir palabras así un poco despectivas hacia esa gente, ¿no? Entonces dice que se subió a un bus, a un autobús para regresar a su casa y dice que se le pegó pues un negro, una persona de raza negra, y se dio cuenta que apenas subió su reloj de diamantes, no lo tenía, que se lo habían robado. Entonces ella siempre andaba con una tijerita de oro. Bueno, tiempo atrás también le dijo a su esposo que ella andaba con una tijerita para defenderse, que esa tijera había sido herencia de su familia, de sus antepasados, una tijera de oro. Y con esa tijerita ella se podía defender de cualquier cosa, que nunca le iba a pasar nada, ¿no? Por lo cual su esposo pensaba también que estaba loca, ¿no? Y se burlaba de ella y esto se lo contaba pues a su amante, a Vicky. Pero ella finalmente dice que sí, que con esa tijerita, cuando le robaron el reloj de diamantes, ella pues vio que el negro estaba cerca de ella y le hincó con la tijera, ¿no? Se la clavó la tijera en la costilla y el negro tuvo que devolverle el reloj. Ella dijo que la tijera sí le había servido, que él tanto se burlaba de eso, pero mira cómo la tijera le había salvado la vida. Su esposo le dice preocupado, pues, ¿no? Que le había podido pasar algo más grave. Pero aquí el asunto es que llegando a la casa, cuando ella llega, ellos entran al cuarto, el esposo se da cuenta que su reloj de diamante está en el tocador, que no lo había llevado. Y le dice, Raquelita, fíjate qué reloj tienes en la cartera, porque el reloj está acá, ¿no? O sea, en, finalmente el reloj ella no lo había llevado, ¿no? Se lo había olvidado en la casa, pero sin embargo, igual ella le había hincado con la tijera al negro para que éste le dé, supuestamente le había devuelto el reloj, pero sería otro, ¿no? Finalmente ella terminó asaltando, el asaltante fue ella, o sea, en vez de que la roben, ella fue la que lo robó al negro, pues este persona de repente ni siquiera era ladrón, era una persona humilde, era un trabajador, un obrero, como pensaba también Joaquín, ¿no? Pero finalmente sí, ella fue la que terminó robándole, ¿no? Al negro este reloj. Y aquí termina la historia, pero acá nos damos cuenta los temas profundos que aborda Bryce Echenique en este relato, ¿no? Es como una sátira a las familias, pues, a la aristocracia limeña. Nos habla de la corrupción también, que ya había en ese momento. Este relato puede estar ambientado en la década del 50 o del 60, ¿no? Pero ya había corrupción en Perú. Este ministro de Obras, Bermejo, como participa en un escándalo, ¿no? En un escándalo, e incluso se pregunta si podía haberse sacado una mayor tajada, ¿no? Él se lamenta de no haber sacado una mayor tajada. Eso se decía cuando estaba en la ducha. Y bueno, es un relato muy realista, aborda estos temas, pues, ¿no? Eh, temas muy presentes, incluso el día de hoy, el clasismo,
en el Perú, el racismo y la corrupción, ¿no? Estos temas, ¿no? La hipocresía de esta alta sociedad limeña que había en ese entonces, ¿no? Y son problemáticas que subsisten hasta el día de hoy. Como les digo, este cuento se encuentra aquí en este librito, Magdalena Peruana, y lo pueden encontrar también en, en esta colección que mostré al principio y la vuelvo a mostrar aquí en la imagen, la colección de Yo Leo, que es una colección que salía en los kioscos hace ya varios años, en el año 2012 salió publicada, pero de todas maneras de repente la pueden encontrar en alguna feria del libro. Ha sido todo por hoy. Gracias. Hasta la próxima. Magdalena Peruana.